Bien, habíamos quedado en que la situación de nuestros queridos amigos de la tribu de hace 10.000 años, a causa de la intensa sequía, era muy angustiosa porque ya habían comenzado a enfermar las niñas y niños de la aldea y las personas mayores ni siquiera vislumbraban la menor solución o esperanza. Ellos anteriormente, como eran nómadas, nunca habían tenido que pasar por una experiencia parecida, porque siempre estaban preparados para moverse de un sitio a otro. Y ninguna de las escaseces que habían sufrido era tan grave como esta en la que no tenían a dónde ir, porque el valle donde estaban estaba y está en la actualidad rodeado de tierras prácticamente desérticas que en una sequía en esa época eran imposibles de cruzar, sobre todo llevando niños y mujeres embarazadas, sin llevar una excelente provisión de agua y carnes secas y otros alimentos. Cuando ya se dio la primera muerte de una niña de 10 meses, el que parecía sufrir más que todos era el chamán, a quien todos miraban como esperando que dijera alguna solución, pero él no la veía ni siquiera en las enseñanzas de los ancestros, que también nómadas, pues nunca habían vivido una experiencia parecida. Entonces un día, tal vez con la mejor intención, solo con el objeto de tranquilizar a su gente y ganar tiempo mientras llegaban las lluvias, reunió a toda la tribu en el centro de la aldea y les mintió, diciéndoles que la noche anterior, tras muchas horas de intranquilidad en la que no había podido calmarse, al fin se había podido quedar dormido y en su sueño había recibido la visita de algunos de los ancestros, que le habían explicado que las nubes no eran las que manejaban las lluvias, sino que había un gigantesco hombre con alas de buitre, sumamente poderoso, que ellos no podían ver porque siempre estaba volando, planeando por detrás de las nubes, pero que era él el que las manejaba y el que controlaba las lluvias en todos los sitios del mundo. Y les convenció de que ese ser superior, seguramente cansado de estar regalándole sus lluvias a personas que no le devolvían nada, ni siquiera un pequeño agradecimiento, pues se había cansado y se había ido de ahí con sus lluvias. Y que la manera de hacerlo regresar era seguramente ofreciéndole algunos obsequios, arrodillándose con fervor y devoción a rogarle que volviera con sus lluvias y esperar con paciencia su respuesta. Por supuesto, ese mismo día empezaron a llevar todos a la choza del chamán sus mejores pulseras, sus mejores collares, sus mejores pecheras. Los días siguientes empezaron a llevar sus más apreciadas herramientas y armas de caza y buscaron las mejores, las más suaves y más túpidas pieles que podían y se las llevaron, esperando que con todo eso y que con sus devotos ruegos dirigidos por el chamán se iban a ganar de nuevo la buena voluntad del poderoso Dios de la lluvia. El chamán, muy contento, vio cómo surtió efecto la medida y la gente se tranquilizó. Pero vio con mucha más agrado cómo su choza se llenaba con las mejores pertenencias de toda la tribu y cómo todos lo miraban con más respeto y con más obediencia, porque ya lo consideraban como el único contacto entre ellos y el poderoso Dios del cual dependía su vida. Fue entonces cuando, por fortuna para todos ellos, pero por desgracia para toda la humanidad, llegaron las salvadoras lluvias. Y digo por desgracia porque el chamán se dio cuenta de que bastaba solo con sostener la mentira
para seguir siendo el más importante del clan y el dueño de las mejores cosas. Ahí nació la fe en los poderes de un ser que no se veía. Ahí nació el poder de la religión. Ahí nació para el chamán la primera propiedad privada y con ella el afán de riqueza. Y también por la sumisión y obediencia que logró el chamán, logró probar las mieles del poder de un ser humano sobre los otros. El chamán fue el primer ser humano contaminado con esa enfermedad que se ha venido perfeccionando a través de los siglos hasta hoy, cuando nos tiene en peligro de extinción. Así que ya llegamos a la esencia. Y podemos concluir que la base elemental de todos los errores humanos es la religión. Por supuesto hay personas a quienes les queda la duda de que problemas tan distintos a los que aquí hemos nombrado, como puede ser el racismo o el abuso sexual y la violencia y la esclavización, y seguramente muchos otros problemas se puedan deber a lo mismo. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo se desarrollaron las cosas a partir del hecho histórico, a ver si de pronto en esa forma podemos aclarar esas dudas. Resulta que hoy algo que pasa aquí se puede conocer en segundos en el mundo entero. Si hay un terremoto en Japón, a los 10 segundos ya tenemos aquí imágenes de lo que está pasando allá. Pero resulta que hace 10.000 años las cosas eran muy distintas. Y algo que sucedía en una tribu se podía tardar meses en llegar a conocerse, incluso en las tribus más cercanas. Y eso fue lo que le pasó a nuestro chamán, ante quien, con el correr de los años, fueron llegando de las otras tribus a llevarle ofrendas y a presentarle su devoción y obediencia al Dios que él representaba. Así que la moda de los dioses tardó siglos en extenderse y en adquirir muchas facetas. Al principio, los primeros chamanes que se dieron cuenta de lo que le estaba pasando al nuestro y quisieron imitarlo para llegar a ser tan ricos y tan importantes como él, se tardaron mucho más tiempo en lograrlo porque ya no contaban con el magnífico argumento de la amenaza de hambre y muerte que había favorecido al otro con el asunto de la sequía. Y a estos les tocó entonces crear una serie de dioses y diosas nuevos que cubrieran otras necesidades, como el dios del fuego, o el dios del sueño, o la diosa de la fecundidad, o cualquier otro. Y se tuvieron que dedicar a estimular esas necesidades en la mente de su gente, hasta el punto de llevarlos al desespero, o al miedo, o a la superstición, que son, disfrazados de amor y devoción, los pilares principales en los que se soporta cualquier fe. Fue ahí cuando uno de ellos, ante la carencia de una necesidad tan apremiante que lograra debilitar la voluntad de su gente, decidió dotar a su Dios inventado de la facultad de juzgar y condenar después de la muerte. Facultad tan útil para el engaño que comenzó a ser imitada por todos los demás dioses y diosas, y ahí se creó el mayor de los miedos, el miedo al castigo eterno. El chantaje con el que, sin exagerar, los religiosos se han adueñado de la espiritualidad del ser humano, cambiando su auténtico y libre amor por los elementos y los ancestros por el terror a esos falsos seres que tienen la facultad de castigar en esta vida o después de ella a todos los que no creen en ellos.
Esta historia del chamán que creó al primer dios y la primera religión, que como ya vimos fue el punto de partida para la creación de todos los demás dioses, y como vamos a ver más adelante fue el punto de partida para la creación del dios actual, puede no haber sido relatada en la forma precisa, exacta, como sucedió en la realidad. Al fin y al cabo fue una historia reconstruida a partir de vestigios antropológicos y arqueológicos que no ofrecen tanta fidelidad como pueden ofrecer, por ejemplo, los documentos de video y audio que se utilizan actualmente. Pero sí ofrece un grado de objetividad suficiente como para poder asegurar, sin lugar a dudas, que la creación del primer Dios se dio en esa época, en esa región geográfica y en esas circunstancias de necesidad y oportunidad. Y que ese cambio en la espiritualidad del ser humano es un hecho tan real como lo puede ser o como lo es el cambio de la humanidad nómada a la humanidad sedentaria. Algo por completo cierto y comprobable. Con esto ya aclarado podemos resumir lo que fue el desarrollo del engaño de ahí en adelante. El afianzamiento y propagación de la fe religiosa fue un proceso muy lento pero muy sólido. En esa región donde estaba nuestra tribu, gracias a su fertilidad, fueron llegando muchas otras tribus y fueron optimizando la agricultura. Todas esas tribus se fueron uniendo unas a otras y fueron inventando cosas como el sistema de riego por canales y como el sistema de sembrado en surcos que aprovecha al máximo las semillas y la tierra. Y toda esa región fue progresando mucho durante siglos, hasta que por el año 3500 antes de nuestra era, cuando el territorio ya se llamaba Sumer y sus habitantes los sumerios, se construyó allí el primer gran templo en honor a un dios, por supuesto el dios de la agricultura. Y alrededor de ese templo se formó la ciudad de Uruk, que es considerada como la primera ciudad en el mundo y cuna en la cual nació la civilización. Esa ciudad, Uruk, que en su momento de mayor esplendor llegó a tener unos 40.000 habitantes, fue el primer conglomerado humano que requirió de una organización administrativa para su manejo. Organización que exigía un arduo trabajo de dirigencia que los chamanes, que ahora ya no eran eso, sino eran sacerdotes de sus dioses, pues no estaban interesados en asumir, porque para ellos era mucho más cómodo y sobre todo mucho más rentable quedarse recibiendo riquezas y devoción en lugar de descender a tener que atender los problemas de la gente y untarse de pueblo. Entonces para eso decidieron delegar esa responsabilidad en el primer hombre, el primer ser humano que ostentaría el título de rey, y al cual le dieron la dignidad de hijo del Dios. Con esa acción se consolidaron las dos cosas que han sido la peor tara que ha tenido que soportar la humanidad en toda su historia. Una es el poder de la religión, que convirtió en intocables a sus sacerdotes. Y la otra es la religión del poder, que convirtió en insaciables a los gobernantes. Siguiendo el ejemplo de Uruk, se formaron todas las demás ciudades sumerias, construyéndose alrededor de los templos de los diferentes dioses. Práctica que se extendió al mundo entero y a todas las épocas, como nos consta aquí ahora en nuestro país, donde todos los pueblos se han formado en torno a sus iglesias o parroquias.
El pueblo sumerio se sostuvo como unos 2000 años, al cabo de los cuales parece que se disgregó a causa de otra tremenda sequía que se presentó en la región, pero esta duró más de 200 años, al cabo de los cuales, cuando volvió a ser fértil esa tierra, pues fue ocupada de nuevo, pero por otras culturas. Pero en su paso por el mundo, los sumerios, además de la agricultura, nos dejaron una cantidad de inventos muy importantes. Inventos como la rueda, como la astronomía, como la arquitectura, como las matemáticas, como el sistema sexagesimal, el calendario de 12 meses, como la medicina, la cirugía, como la cerveza, y muchos inventos más, entre los que está nada menos que la escritura, que ellos dejaron en sus símbolos llamados cuneiformes, impresos en tablillas de barro cocido, de las que han sido rescatadas en los últimos 200 años. Han sido rescatadas más de 1 millón de estas tablillas y reposan actualmente en los más famosos museos del mundo, y en las que consta que los sumerios llegaron a adorar más de 3000 dioses. Más de 3000 dioses adoraron. Y también consta que son los autores de las leyendas que después copió el hebreo Moisés para escribir el libro bíblico del Génesis. Porque todas las leyendas, desde la creación del mundo, la creación del ser humano en el paraíso terrenal y demás, hasta la del diluvio universal con Noé y su arca, son leyendas copiadas de las tablillas de los sumerios. Para cuando desaparecieron los sumerios, la religiosidad que se había iniciado allí con nuestro ilustre chamán ya se había extendido al mundo entero como la mayor pandemia de todos los tiempos, y había dado origen a todas las mitologías, a la egipcia, a la griega, a la romana, a las nórdicas, a las orientales, a las asiáticas y a todas las demás. Ya habían transcurrido 6500 años de engaño con estos dioses falsos, gracias a lo cual se había incrustado en el carácter del ser humano no solo el afán de riqueza y poder, sino también errores tan graves como el clasismo, del cual nacieron las diferencias sociales, marcadas por las castas de la dirigencia religiosa y la realeza con sus abusos, y las clases populares, oprimidas, explotadas y hasta esclavizadas. Así es que sí vamos a entender cómo es que todos los errores humanos provienen de la religión, porque todos nacieron de ese cambio en nuestra espiritualidad que nos hizo creer que éramos seres superiores, hijos de los dioses, hijos de un Dios, superiores a los animales, superiores a la naturaleza, y que este mundo fue creado para nosotros, para que lo manejemos como nos dé la gana y dispongamos de él como nos dé la gana. Eso es todo por el capítulo de hoy. Los espero en el próximo, dentro de 8 días. Ya no hay que esperar 8 días porque ya pasaron y ya está disponible el capítulo número 4 de Desde lo Elemental, para que lo vean inmediatamente o cuando quieran. Les recomiendo que no se lo vayan a perder, porque en él vamos a ver cómo se creó el Dios actual. Vamos a ver cómo se perfeccionaron todos los errores humanos. Y vamos a empezar a acercarnos a las soluciones. Así que les recomiendo también que se suscriban al canal y que compartan estos videos. Muchas gracias por su atención. Toda la paz.